ponencia, que va a estar a cargo de don Santiago Moreno, abogado y asesor jurídico de Ageo. Llevará por título la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y el Sector del Juego después de casi 4 años de vigencia. Muchas gracias, don Santiago. Bueno, en principio, buenos días a todos y agradecer a Ageo y a su presidente la invitación que me hacen para poder desarrollar la exposición que voy a realizar. Bueno, la exposición voy a tratar de que sea lo más breve posible, dado que el programa es apretado y que tenemos muchos temas que ver por delante. Voy a hablar sobre todo de un poco el desarrollo que ha tenido la Ley de Unidad de Mercado, la conocida LEGUM, a lo largo de casi una vigencia de 4 años y que, entiendo que ha tenido sus luces y sus sombras y que en este momento, dado las últimas sentencias, que ahora comentaremos con detalle del Tribunal Constitucional, pues podemos decir que ha quedado, en cierto modo, disminuida. Ayer veíamos en el diario Expansión un titular en el cual, era muy gráfico, decía: el Constitucional da la puntilla a la Ley de Unidad de Mercado. Hombre, yo no sé si le ha dado la puntilla, pero desde luego las últimas sentencias, algunas muy recientes de este mes de octubre, del día 5, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el pasado martes 24, pues entre la de junio y estas dos la dejan bastante disminuida. Vamos a repasar muy brevemente cuáles son los principales fines de la ley. La Ley 20-2013, de 9 de diciembre, nació como un instrumento destinado a garantizar que la descentralización política que caracteriza nuestro modelo de Estado no supusiera una menoscaba en el mercado único. Esas eran las intenciones y, como les digo, pues el desarrollo ha sido, y se puede decir que bastante cuestionable y con bastantes luces y sombras. La ley está claramente inspirada en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, la conocida como Directiva de Servicios, y en la Ley 7/2009, de 23 de noviembre, la conocida como Ley Paraguas. La ley tenía dos grandes bloques, dos grandes principios, y digo tenía porque uno de ellos, como ahora veremos, y veremos luego con más detalle, ha quedado pues fuera de nuestro ordenamiento porque ha sido claramente declarado inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional. El principio que sí se mantiene, como luego veremos, son los principios básicos que están en el artículo básicamente 5 y 17 de la ley, y que es el principio de intervención mínima. Este principio, que parte del principio de libre acceso y ejercicio de las actividades económicas, solo permite su limitación si la medida de intervención respeta los principios de necesidad y proporcionalidad. ¿Cuáles son estos principios claramente definidos? Bueno, necesidad se viene a definir tanto en la norma como en las que le dan cobertura. Dice, debe sustentarse en la salvaguarda de alguna de las denominadas razones imperiosas de interés general, las RIC. ¿Qué es una razón imperiosa de interés general? Bueno, pues tenemos que ir a la Ley 3, a la Ley Paraguas, en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, donde nos define estas razones de imperioso interés general. Es una lista cerrada en las cuales pues, podemos destacar orden público, seguridad pública, protección civil o salud pública. Hay otras, pero estas son las básicas y las que toma también la propia LEGUM. Es decir, cualquier limitación debería de basarse en estas razones denominadas imperiosas de interés general. Además, nos dice la norma que, además de estos requisitos, el recurso a una RIC debe ser proporcionado. Es decir, debiendo ser el medio de intervención elegido el menos restrictivo o menos distorsionador para la propia actividad económica. Entonces tenemos, por un lado, necesidad y, por otro lado, tenemos que tener proporcionalidad. Como digo, esto está básicamente en la norma, en el 5 y en el 17, que sí, estas sentencias del Constitucional han seguido manteniendo su constitucionalidad y su adaptación, y declarando que se adaptan claramente a nuestra Constitución. En el 17, establece una regulación restrictiva de los regímenes autorizatorios, cuya necesidad solo puede fundarse en 4 de estas razones de interés general que les decía, que deben ser orden público, seguridad pública, salud pública y protección del medio ambiente.
Como digo, han sido declarados constitucionales porque el Tribunal entiende que se adecúan a nuestro artículo 149.1.13 de nuestra Carta Magna y entonces, bueno, pues no ha dado mayor problema en este sentido. Como decía, el otro gran principio que sí queda fuera ya, después de estas sentencias, como ahora veremos, de nuestro ordenamiento, es el denominado principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional, o lo que venía también llamándose, o más coloquialmente, como licencia única. Este planteamiento que estaba, y digo estaba porque ya no está, recogido en los artículos 6, 19 y 20 de la propia Legún, bueno, tenía, como todos un poco ya conocen, pues tenía, es decir, se basaba en que en virtud de este principio, cualquier operador que acceda legalmente a esa actividad cumpliendo los requisitos de su lugar de origen, podrá ejercer dicha actividad en todo el territorio nacional, debiendo las autoridades de destino asumir la plena validez de dichos requisitos, aunque difieran de los propios, e incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija requisito, control, cualificación o garantía alguna. Como luego iremos viendo, esto ha quedado ya fuera, digamos, y fuera de nuestro ordenamiento porque ha sido declarado inconstitucional. Decir también, bueno, que la ley, porque ahora entraremos luego en temas de la propia SECUN y la Comisión Nacional de Mercados de Competencia, la propia ley establece que esto no se ha tocado, aunque también han sido impugnados, establece un mecanismo de, digamos, de protección basado principalmente en los artículos 26, 27 y 28, y en el artículo 26 dice: los operadores o organizaciones representativas que consideren vulnerados sus derechos o intereses legítimos por disposiciones reglamentarias, actos, actuaciones materiales, inactividad o vías de hecho que puedan ser incompatibles con la unidad de mercado, pueden presentar una reclamación ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, la SECUN. También existe, se estableció por parte de la ley, la posibilidad de que se inste a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, por parte de los interesados, a que plantee o presente, y en estos casos ya se ha hecho, y luego comentaremos dos aspectos que hay sentencias pendientes, a que la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia presente un recurso contencioso administrativo contra la norma, o sea, disposición de carácter general o el acto que se considere que vulnera la unidad de mercado. Esto ya se ha utilizado, como les digo, y ahora mismo hay pendientes de sentencia en la Audiencia Nacional, dos casos que luego comentaremos. Dicho esto un poco en el sentido muy breve de cuáles sean los parámetros de la ley, vamos a entrar a comentar, de manera también resumida, qué han significado estas tres sentencias de constitucional que les estoy comentando. Tenemos la primera, que es la más prolija y la que realmente ha derogado, digamos, la parte básica una de las partes básicas de la ley, que es la sentencia 79/2007 de 22 de junio de este año 2017. Esta sentencia deroga, luego entraremos en más detalle, deroga los artículos 18, 2, B, C y E, el 19 y el 20, y la disposición adicional 10ª. Todos estos son los que daban cobertura, como digo, al principio de eficacia en todo el territorio nacional de los actos, disposiciones, medios de intervención de autoridades de origen o lo denominado licencia única. También declara inconstitucional el 127 quater 2, que es el que permitía a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, si recurría en vía contenciosa administrativa a una disposición general o un acto, y pedía suspensión, se concedía la suspensión de manera automática. Esto también ha quedado derogado. ¿Qué viene a decir el Tribunal y por qué deroga estos artículos? Bueno, la principal motivación esgrimida por el Tribunal, como ahora iremos desarrollando, radica en la supuesta falta de equivalencia de licencias y, por siguiente, en la imposibilidad de reconocimientos de efectos extraterritoriales. Es decir, el denominado principio de licencia única, bajo el cual, y en aplicación de los artículos de la Legún declarados inconstitucionales, los operadores económicos podían prestar sus servicios y sus productos podían circular libremente y ser comercializados en territorios distintos al de origen. Y este es uno de los principales núcleos de la ley que ha quedado fuera de la norma. La fundamentación básica de nuestro Tribunal Constitucional en esta sentencia radica en que, si bien es cierto que el legislador estatal puede, en el ejercicio de sus competencias exclusivas, esto vía 149.1.13 de la Constitución, establecer una determinada intervención administrativa con la finalidad de garantizar la unidad de mercado, análogo a lo que es la doctrina única a nivel europeo, el Tribunal viene a decir que no es menos cierto que a su juicio este reconocimiento no es válido cuando entre legislación de origen y de destino no exista equivalencia en las normas aplicables. A grosso modo entiende el Tribunal que, al igual que en el ámbito europeo, si en la normativa de origen no posee un común denominador con la de destino, o se han de tenerse por válidas licencias obtenidas en origen sin requisito alguno, no existiría equivalencia.
Bueno, aquí lo que se está protegiendo y se está poniendo, digamos, un poco en su sitio son, digamos, la relación entre las competencias de las comunidades autónomas y la competencia del Estado. Esto es lo que subyace y lo que el Tribunal Constitucional, como estamos viendo, pues ha decaído o se ha decantado hacia las competencias de las comunidades autónomas. Fija el Tribunal que si no existe equivalencia en las normativas autonómicas aplicables, la aplicación de la regla del lugar de origen supone obligar a una comunidad autónoma a tener que aceptar dentro de su territorio una pluralidad de políticas ajenas, ya que su normativa queda desplazada por la normativa de origen, lo que choca con su capacidad para elaborar sus propias políticas. Viene a decir el Tribunal que con esta teoría, o sea, con estos artículos, se abriría la posibilidad de que hasta 17 normativas autonómicas distintas se aplicaran en un mismo territorio de destino. Es decir, que quede claro que el Tribunal Constitucional no dice que el Estado no tenga competencias. Lo que viene a decir es que si no hay una normativa unívoca o una normativa estandarizada, no se puede aplicar, porque si no, una comunidad autónoma se ve obligada, en el sentido de si tiene que aplicar toda la normativa de la comunidad de origen, bueno, pues queda totalmente, digamos, sus capacidades quedan absolutamente disminuidas, ¿no? Y el Tribunal Constitucional dice que esto no es viable y que no encaja. Por lo tanto, el Tribunal declara que el principio de eficacia nacional de la LEGUN es contrario al orden constitucional de distribución de competencias al exceder del alcance del título competencial del artículo 149.1.13 de nuestra Constitución y vulnerar el principio de territorialidad de las competencias autonómicas. Por otro lado, la sentencia, que también bueno, es francamente interesante, lo que sí viene, como les decía antes, a declarar con claridad que siguen vigentes es todos los principios de necesidad y proporcionalidad, reflejados directamente en el artículo, básicamente en el 5 y en el 17, que también han sido o habían sido impugnados en los recursos de inconstitucionalidad presentados, en este caso, en esta sentencia, por el Parlamento de Cataluña. Bueno, esta sentencia que parecía que iba a ser bueno, pues ya un poco la definitiva, pues se ha visto también que no solamente ya estos artículos eran los que se declaran inconstitucionales, sino que en estas dos que ahora les voy a comentar, que como les digo, pues se han publicado el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado, anulan también otros dos artículos más. Y claro, no los anulan ahora porque en una no y en otra sí, sino porque las impugnaciones que se habían hecho en la primera, el Parlamento de Cataluña, estos dos artículos que ahora veremos, no los había impugnado. Entonces, así tenemos la sentencia, la 110-2017, de 5 de octubre, en el mes en el que estamos, que, digamos, resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña. El otro era del Parlamento de Cataluña, esta es por el propio Gobierno de Cataluña. En este sentido, perdón, la sentencia declara inconstitucional el artículo 6. El artículo 6 de la LEGUN establecía el principio, digo establecía porque, insisto, ya queda fuera de nuestro ordenamiento, establecía el principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades también competentes en todo el territorio nacional. Decía, los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad económica tendrán eficacia en todo el territorio nacional de acuerdo con lo establecido en el capítulo 5 de la ley. Bueno, lo anula porque estaba directamente concatenado con el 19 y el 20 y era el núcleo duro también de lo que significaba, pues, lo que venimos diciendo, el principio de eficacia nacional, ¿no? Entonces, por coherencia, también lo declara inconstitucional. Insisto, no se había declarado antes en la de 22 de octubre porque, 22 de junio, porque no se había impugnado. Y finalmente tenemos la sentencia que son correlativas, la 111-2017, también de 5 de octubre, en el cual, digamos, el Tribunal resuelve un recurso de inconstitucionalidad, en este caso de la Junta de Andalucía. Bueno, pues bien, aquí declara también inconstitucional otro apartado de otro artículo que también tiene la relación con todo el principio de eficacia nacional que estamos comentando. Es el 21.2c. ¿Qué dice este artículo? Pues el 21.2c nos dice autoridad competente en la supervisión de los operadores. En el punto 2c dice, las autoridades del lugar de fabricación serán las competentes para el control del cumplimiento de la normativa relacionada con la producción y los requisitos del producto para su uso y consumo. Bueno, como no me quiero extender más aquí, pues como ustedes ven con claridad que estamos hablando un poco de lo mismo, es decir, que si se derogan 19 y 20 y el artículo 6 también, con todo lo que ello conlleva respecto al principio de eficacia nacional, pues es lógico que también se declarase y que el Tribunal por coherencia declarase la inconstitucionalidad del 21.2c.
Para ir terminando este apartado de las sentencias, bueno, no quiero terminar sin comentar que, bueno, la verdad es que la ley queda bastante coja. La propia sentencia es consciente de ello, el tribunal cuando las dicta es consciente, incluso viene a decir, en este sentido, dice, es consciente de esta situación de interinidad. El tribunal dice de una ley queda en cierto modo coja y recuerda al legislador en las sentencias de referencia que el tribunal no puede suplir su papel ni puede darle pautas e instrucciones de cómo reconstruir las previsiones a declaradas inconstitucionales. Bueno, aquí no sabemos qué va a hacer el Estado. Realmente las sentencias han sido bastante demoledoras con uno de los principios fundamentales de la ley. Yo a mí, según mi criterio, la deja, insisto, muy coja. No sé si el Estado va a tratar, por algunos medios, bueno, que yo creo que de los que dispone, de tratar de recomponer un poco esta situación, pero el tribunal ha dicho lo que ha dicho, eso es inexorable. Y bueno, yo creo que esta ley también, respecto al sector juego, en concreto, nos deja algunas incógnitas, entre otros muchos sectores, pero bueno, ¿qué ocurre realmente con situaciones que se han venido produciendo al amparo de estos artículos ahora declarados inconstitucionales? Se me ocurre plantear que existen o existirán, seguro, una serie, imaginemos material de juego, máquinas de juego, que alguna comunidad autónoma ha homologado en base a estos artículos 19 y 20. Claro, ahora ya no va a poder seguir haciéndolos porque realmente estos artículos ya no están en nuestro ordenamiento. Pero si se han homologado, por ejemplo, imaginemos máquinas que no cumplían 100% las condiciones técnicas que requiere una comunidad autónoma de destino, porque sí, pero cumplían las de origen. Y ahora ya estos artículos están derogados. La máquina puede seguir funcionando sin cumplir las características técnicas de la comunidad, digamos, de destino. Y otros competidores que están en el mismo mercado, en la misma jurisdicción, no tienen esas características. Bueno, yo creo que eso abre unas vías que pueden ser muy interesantes y son bastante discutibles, ¿no? Bueno, vamos a tocar ahora un poco la parte más relacionada con el sector del juego presencial en cuanto a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Como todos sabemos, bueno, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias y en función de sus respectivas planificaciones en materia de juego, vienen imponiendo tradicionalmente una serie de requisitos o medidas regulatorias de orden planificador, como pueden ser distancias mínimas entre locales, depósito de fianzas, requisitos para determinados establecimientos y los operadores que se instalan allí, en fin, una serie de planteamientos que en algún momento se pueden considerar limitadores. Estas medidas, salvo en casos concretos, digamos, y relacionados sobre todo con defectos formales, han sido validadas por nuestros tribunales en sentencias que un poco todos conocemos, tanto de tribunales, el propio Tribunal Supremo y algunas incluso del Constitucional. La Ley de Garantía de Unidad de Mercado, a través de los organismos que se crearon ad hoc para esta materia, que es la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado y la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, han venido cuestionando en los últimos tiempos con bastante, digamos, insistencia, determinados, estableciendo que estos ámbitos planificadores de las comunidades autónomas, en algún caso, estaría conculcando la propia Legún y estaría poniendo barreras a esa libertad de mercado. Existen ahora mismo una serie de informes de la propia SECUM en la cual se cuestionan bastantes planteamientos en esta línea. Muy brevemente se lo resumo y luego entramos a valorarlo. Existe un informe de 2 de abril de 2014, es decir, ya desde el principio, en el cual se cuestionaban restricciones en los monitores de máquinas auxiliares de apuestas en la Comunidad Valenciana. Un informe de 5 de junio de 2014 referente a máquinas de tipo A en Cataluña y Galicia. 17 de junio de 2015, en el cual se cuestionan las distancias mínimas entre salones de juego en la Comunidad Valenciana, que luego veremos. 30 de octubre de 2015, en el cual se cuestiona la exigencia de fianzas para la inscripción en el registro de juego de fabricantes de máquinas de tipo B en Baleares. Informe de 21 de enero del 16, en el cual se considera que el consentimiento de una empresa operadora de tipo B para que se pueda instalar una máquina de apuestas también es una restricción. El 18 de marzo de 2016 sobre la exigencia de fianzas también en Cantabria. 11 de abril de 2016 exigencia de fianzas también en Galicia. 19 de abril de 2016 una denegación de autorizaciones de instalación de terminales físicos en Aragón. 13 de junio de 2017
en el cual también se considera que el consentimiento de la empresa operadora de tipo B para poder instalar una máquina de apuestas también es una restricción, y 23 de junio de 2017 en la misma línea. Es decir, que existe un numeroso plantel de informes de la propia SECUN en la cual se cuestiona planteamientos, como les digo, planificadores que se han venido realizando ya desde hace mucho tiempo en las comunidades autónomas. Además, como decía antes, la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha interpuesto 2 recursos contenciosos administrativos contra 2 de estos planteamientos que están pendientes de sentencia, y yo entiendo que no deberían de tardar porque ya algunos incluso han pasado casi 2 años desde que se interpuso. Todo esto tiene que ver con cuál es el marco competencial realmente ahora mismo en cuanto al juego presencial. Bueno, nuestro ordenamiento jurídico atribuye las competencias con mucha claridad respecto, según mi criterio, al juego presencial. Todo el juego que se regula en el ámbito territorial de una comunidad autónoma sería competencia de esa comunidad autónoma, y todo el juego que tiene un espacio territorial, digamos supraterritorial, perdón la expresión, al ámbito de la comunidad autónoma, pues debe ser regulado por el Estado. Esto que parece sencillo, pues o en algunos casos puede dar lugar a ríos de tinta. Nosotros todos conocemos que bueno, en la Constitución española no se referencia nada al juego. Es verdad que cuando ya se aprueba la Constitución, el juego ya era una actividad, digamos, podríamos decir ya plenamente legal, a través del Real Decreto Ley 1677 de 25 de febrero, pero lo cierto es que en los artículos 148 y 149 de la Constitución nada se dice respecto al juego. En esta línea, ¿qué es lo que ocurrió? Pues como no se establecía ninguna competencia exclusiva, lo que se hizo es que la mayoría en ese momento, y luego todos los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, recogieron, digamos, que el juego era una materia exclusiva de cada una de ellas. El Tribunal Constitucional, a lo largo del tiempo, ha venido elaborando pues, una doctrina consolidada respecto a la distribución de competencias en materia de juego. Un poco en la línea que yo comentaba, es decir, establece el Constitucional a lo largo de bastantes sentencias, dice las comunidades autónomas son competentes en exclusiva en materia de juego siempre que obviamente el juego se desarrolle dentro de su ámbito territorial, y viene a decir también que el hecho de que en el artículo 141 de la Constitución no se refiera al juego y de que todas las comunidades autónomas hayan asumido competencias en esta materia, no priva al Estado, lógicamente como ocurre, de su competencia para regular el juego de ámbito estatal. Esto es el que excede la competencia territorial de las comunidades autónomas. Por tanto, podemos concluir en este sentido que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva sobre el juego que se desarrolla en su ámbito territorial. Esta competencia exclusiva deriva de la Constitución y deriva de los estatutos de autonomía y ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, mi opinión, entiendo que también es cuestionable, pero yo entiendo que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, máxime con estas últimas sentencias que ha habido también, bueno, pues no debe condicionar de manera absoluta ni limitar de manera global la competencia de estas comunidades autónomas sobre el juego presencial, siempre que lógicamente se desarrolle en su ámbito territorial. Yo entiendo que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, y luego podemos entrar en más detalle, carece del rango para hacerlo, y en este sentido pues no debería ser una cortapisa. Ahora vamos a entrar a ver una serie de aspectos concretos, como les decía, en la línea de cómo a través de los organismos que se crean en la Ley de Unidad de Mercado se ha estado opinando, y si en algún caso se ha interpuesto algún recurso contencioso respecto a alguna de las regulaciones, llamémosle planificadoras, de las comunidades autónomas. Veamos en primer lugar una problemática que surgió con el tema de las fianzas. Fianzas fianzas exigidas por parte de distintas administraciones para la inscripción de empresas fabricantes, inscripción registral solamente. Bueno, la problemática surge por la manifestación realizada por parte de algunas de las empresas, digamos, implicadas ante la Secretaría de Unidad de Mercado, la SECUN, y entonces, es decir, en el cual se considera por parte de algún fabricante que la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de exigencia de fianzas para inscripción en el correspondiente registro de empresas por parte del competente. Es decir, que es una cortapisa a la libertad de empresas tener que depositar una fianza simplemente por darte de alta en un registro. Ante dicha manifestación, la SECUN procedió a formalizar los informes pertinentes
que en uno de estos casos motivó la interposición por parte de la CNMC del correspondiente recurso contencioso administrativo. Aquí hay 3 comunidades autónomas que son Baleares, Cantabria y Galicia, las que se vieron, digamos, un poco constreñidas por la SECUM, y veamos un poco cuál era el planteamiento. Viene a establecer la SECUM en los informes de referencia que hay que diferenciar entre fianzas de inscripción y fianzas de explotación. Así, la fianza que es exigible a un operador económico por suscripción en un registro de empresas es una fianza de inscripción, asimilable a un requisito de acceso. Por su parte, la fianza exigible a un operador al solicitar la licencia de explotación de juego, que le habilita para el ejercicio de esta actividad, sería una fianza de explotación asimilable a un requisito de ejercicio. Fianza de inscripción, requisito de acceso. En este sentido, la SECUM establece que cualquier límite al acceso a una actividad económica o a su ejercicio debe estar motivado por la salvaguarda de una relación, como decíamos antes al principio, de imperioso interés general, una RIC, de entre las establecidas en el 311 de la Ley 17/2001, que decíamos la Ley Paraguas, ¿no? En este caso, la SECUM entiende que podríamos estar hablando de salud pública y protección de consumidores. Pero lo que viene a decir es que las responsabilidades establecidas son inherentes al ejercicio de la actividad por parte del operador económico y no se derivan en ningún caso de su mera inscripción en un registro, puesto que no es la inscripción, sino el ejercicio de la actividad económica el que podría conllevar un riesgo directo y concreto. Es decir, lo que viene a decir es que por inscribirse simplemente en un registro, parece que esa fianza no tendría, sería un requisito de acceso prohibido, porque, digamos, conculcaría el artículo 5 de la LEGUN, y por el contrario, si fuera una fianza de ejercicio, pues sí tendría viabilidad, porque el que corre los riesgos o el que puede implicar riesgo es el ejercicio, no la inscripción en el registro, ¿no? Yo comparto esta tesis, aunque también es muy opinable y tendrán que ser los tribunales finalmente quienes se pronuncien, ¿no? No olvidemos también en este sentido que en este planteamiento también se estaba teniendo en cuenta por la SECUM toda la parte, digamos, de los artículos 6, 19 y 20 que han sido declarados inconstitucionales, y eso puede pesar mucho también a la hora de una sentencia de un sentido o en otro por parte de la Audiencia Nacional cuando se produzca. El otro asunto que quiero comentarles, también por su interés, es el asunto, digamos, de las distancias entre locales, en este caso entre salones de juego, en la Comunidad Valenciana. El reglamento de salones de juego de la Comunidad Valenciana, digamos, en cuanto a sus artículos 4.1, 9.2b y 9.3, establece o prohíbe la instalación de nuevos salones de juego cuando exista otro u otros salones de juego autorizados dentro de un radio de 800 metros. Bueno, hay un informe también pormenorizado de la SECUM, que ahora vemos, y también la CNMC interpuso un recurso contencioso administrativo contra estos artículos y está pendiente, como decimos, está pendiente de sentencia. Este tema arranca el 5 de junio de 2015 y tiene entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado de la SECUM una reclamación en el marco del procedimiento establecido en el artículo 26. La reclamación se presentó frente al decreto 55/2015, que es el reglamento de salones de la Comunidad Valenciana. En concreto, el reglamento centró su reclamación en los artículos 4.1, 9.2b y 9.3, por conculcar el 5, el 9 y el 17 de la LEGUN. Asimismo, se argumentó que la medida no era proporcional y se recurre a la alternativa menos distorsionadora, ¿no? El artículo 4.1, que es la base, digamos, lo que se está recurriendo, dice, se prohíbe la instalación de nuevos salones de juego, así como el cambio de clasificación de salón recreativo a salón de juego, cuando exista otro u otros salones de juego autorizados dentro de un radio de 800 metros, medidos cada una de las puertas de acceso del que se pretende instalar o cambiar de clasificación. En el preámbulo de dicho decreto se establece un poco la justificación. Se viene a decir, dice, bueno, asimismo, y dentro de la potestad de planificación de la actividad de juego en el territorio de la Comunidad Valenciana, se determina una nueva referencia a la distancia mínima entre salones de juego, ampliando la actual para evitar concentración de locales de juego y entender que por razones de orden público es aconsejable el establecimiento de la citada limitación. Pues bien, la SECUM y la CNMC consideran que tales explicaciones son insuficientes y que a falta de una justificación más precisa no se alcanza a comprender de qué manera la concentración de locales de juego puede afectar al orden público. Se basa también en estos informes que estamos comentando en Valencia, en la CNMC, tanto la SECUM como la CNMC, en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
que, digamos, también respecto a los requisitos de distintas distancias medias de establecimientos de juego, bueno, pues sentencias desestimatorias, una sentencia del 16 de febrero de 2012 del Tribunal de Justicia de la Unión y de 12 de septiembre de 2012. Finalmente, la segunda CNMC que establecen que todo requisito asociado a una determinada régimen de intervención, como es el de las distancias mínimas entre salones de juego, debe adecuarse a los test de necesidad y proporcionalidad, según lo establece el artículo 5 y la propia jurisprudencia de la Unión Europea. Bueno, este es un asunto también complejo en el que yo no me atrevo tampoco a vaticinar cuál será el criterio de la Audiencia Nacional al respecto. Bien, es verdad que aquí en este planteamiento no tiene nada que ver artículos que sean ahora en este momento declarados inconstitucionales, porque no se habla para nada del principio de eficacia nacional, estamos en otros aspectos, que es el de proporcionalidad, el de justificación y necesidad. Y, insisto, es difícil saber qué va a pasar. Hombre, parece que 800 metros es una distancia muy amplia. En la práctica significaría que pocos locales o ninguno se va a poder montar, digamos ninguno, en un ámbito razonable dentro de la Comunidad Valenciana, significa prácticamente una contingentación y no sé si esto pasaría a lo que es el denominado test de proporcionalidad establecido por la norma y por la propia jurisprudencia de la Unión Europea. Por otro lado, no nos olvidemos que la Comunidad Valenciana dicta esta medida en ejercicio de sus competencias exclusivas, digamos, sobre juego, que se desarrolla en su ámbito territorial. Como decíamos, el artículo 49.1.31 de su Estatuto de Autonomía dice: la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: casinos, juego, apuestas, exclusión de las apuestas mutuas, deportivas benéficas, y luego establece en su propia ley de juego que se concreta en el artículo 4, que dice que corresponde al Consell aprobar la planificación general del sector. Es decir, como decimos, la comunidad autónoma tiene competencia plena para regular y tendrá que ser los tribunales quienes se pronuncien si esa competencia permite este tipo de medidas o no. Yo en este momento, insisto, no me atrevo a vaticinar cuál puede ser el resultado de esas sentencias, que no nos olvidemos, primero tendrá que ser la propia Audiencia Nacional y segundo, seguramente podría llegar incluso a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la dinámica que puede tener este asunto. Perdón. Y bueno, vamos a entrar en el último aspecto que quería mencionar antes de entrar en un turno de preguntas y comentarios, que es un aspecto que bueno, tiene relación directamente con la comunidad autónoma en la que nos encontramos, con la Comunidad Autónoma de Galicia. Y es el referente, como decía, bueno, pues hay 3 informes de la SECUN respecto a lo que ellos vienen a considerar un posible obstáculo a la libertad de establecimiento en cuanto a la exigencia en determinados supuestos para la obtención de la autorización de instalación de máquinas auxiliares de apuestas en locales de hostelería del consentimiento de la empresa operadora de máquinas de tipo B que está, digamos, ubicada en el local. En este momento existen 3 informes de la SECUN al respecto, de 21 de enero de 2016, de 13 de junio de 2017 y de 23 de junio de 2017 también. Bueno, el primero es a instancias, se formula, digamos, por la manifestación de 2 empresas operadoras de apuestas licenciadas a la Comunidad Autónoma, que informan a la SECUN sobre la existencia de obstáculos o posibles existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la instalación de máquinas de apuestas en locales de hostelería. Viene a decir que, bueno, pues esto es lo que estamos diciendo, que que la empresa operadora de máquinas de tipo B tenga que dar su consentimiento y tenga que firmar un determinado documento para que la máquina de apuestas se pueda instalar en el local de hostelería, podría ser una circunstancia, podría estar constituyendo una actuación limitativa de la libertad de establecimiento conforme establece el artículo 18.2g de la LEGUN. Por otro lado, también, luego existen otros 2 informes en base a 2 reclamaciones de estas, entiendo, estas 2 empresas también, ante 2 resoluciones de la propia Administración competente de la Xunta de Galicia, en las que se deniega a una empresa operadora de apuesta la autorización de instalación de máquinas auxiliares en un local de hostelería por carecer de la conformidad de la empresa operadora de máquinas de tipo B en dicho local. Los organismos, tanto la SECUN como la CNMC, entienden que las máquinas de juego de tipo B y las máquinas auxiliares de apuestas compiten entre sí. La empresa operadora de las máquinas de tipo B, viene a decir, tienen incentivos a actuar de forma que no conceda una autorización para la instalación de máquinas auxiliares de apuestas a un competidor. Establecen estos informes que la participación directa de un competidor en la concesión de la autorización es una exigencia, digamos, que estaría limitando
la libertad de establecimiento y libre circulación, y conculcando el 18.2g, que habla en este sentido de la propia Legún, que también es lo que nos viene a decir, que digamos, proscribe la participación de competidores a la hora de la obtención de una autorización. Perdón. Y estaría vulnerando el principio de necesidad y proporcionalidad. Bueno, aquí yo tampoco me atrevo a hacer un vaticinio de que puede, si esto llega, que también lo desconocemos, llega al ámbito, digamos, jurisdiccional, pues desconozco cuál va a ser o cuál pueden ser los criterios. Yo creo que, en principio, y es una opinión muy personal, estos informes desenfocan bastante lo que la realidad está produciéndose en Galicia y en otras comunidades que tienen una normativa similar. La SECUM viene a decir que aquí hay competidores, cuando realmente lo que se está produciendo y en la práctica es que las empresas operadoras de tipo B están dando una cobertura importante a las empresas operadoras de apuestas y gran parte de lo que es la logística, digamos, la lleva, o en muchos casos, la realiza la operadora de máquinas de tipo B y, además, participa de alguna manera también en el negocio. Es decir, más que una intervención de competidores, yo lo creo que hay es una operación compartida, ¿no? Luego, ¿qué quiero decir? Pues que evidentemente estamos un poco en la casuística de todos estos asuntos que hemos tocado. Es decir, ¿esto puede considerarse una medida planificadora? Pues entiendo que sí. Pero, ¿por qué se dicta? Bueno, pues lógicamente se dicta porque en este caso la Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencias exclusivas en la materia, así se ha reconocido en alguna sentencia. El sector del juego tiene sus peculiaridades, así lo ha reconocido también alguna sentencia, y en este caso la Comunidad Autónoma de Galicia, como en otros casos ya hemos mencionado, en concreto en Galicia, en su ley de juego, en su artículo 22, establece que la competencia para planificar es del propio gobierno, digamos, de la Xunta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también, el desenlace, insisto, si llega a tribunales puede ser muy dudoso, son temas que se pueden, desde el punto de vista jurídico, y lo digo sin ningún tema peyorativo, pero se pueden defender o atacar indistintamente, dependiendo de cuáles sean los intereses. Sí se podría entender aquí que sería una restricción, digamos, en el ámbito del ejercicio de la actividad, con lo cual sería también más difícil, digamos, tratar de derogar esta medida. Pero bueno, es un tema abierto y es un tema que yo creo que muy interesante, sin duda, desde el punto de vista puramente jurídico y que si llega a tribunales, bueno, pues habrá que seguirlo con interés. Yo un poco en mi exposición la doy por terminada, quedo a su entera disposición por si hay cualquier comentario, cualquier pregunta. Y bueno, creo que hemos tocado los asuntos, aunque de manera rápida, porque la materia es amplia y la jornada nos queda mucho por delante, pero bueno, considero que sobre todo los temas de las sentencias, que era un poco lo más actual, pues por lo menos hemos dado unas pinceladas generales que nos pueden dar una idea de dónde estamos y de dónde veníamos y dónde estamos en este momento. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Pregunta para don Santiago. Sí. ¿Qué tiempo puede estimarse a una solución el tema de firma del operador? ¿3 meses, 1 año? ¿En qué sentido, perdona? Que se decida de alguna manera. Que sea necesario, ¿no?, la firma del operador. Bueno, yo lo que quiero decir en ese sentido es que ahora mismo el tema está como está. Es decir, la norma es la que es. Porque exista estos informes no son vinculantes. ¿Cómo podría llegar esto a tribunales? Por distintos caminos, pero evidentemente si se va por la ley de la Legún, por la Ley General de Unidad de Mercado, la Ley de Protección, debería ser la propia CNMC, la comisión, la que interponga el recurso. A raíz de aquí, pues tendríamos un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional que, insisto, luego tiene sus recorridos, incluso algunos de los que, como digo, ya están ahí, llevan más de 2 años, y luego el tema también sería recurrible, entiendo que sería casable ante el propio Tribunal Supremo. O sea que, insisto, la norma es la que es, eso no es cuestionable por la propia ley, y sería digamos, un desarrollo ante los tribunales competentes lo que podría hacer decantarlo de un lado o de otro.
Sí, ¿le podéis pasar? ¿Tienes el micrófono? Es que no te oigo bien. Sí. Enhorabuena por la exposición. Muchísimas la verdad gracias, que ha sido compañero. una clase magistral bastante interesante y de las pocas al uso. Enhorabuena. Yo nada más que quería poner encima de la mesa, en general estoy bastante de acuerdo con todo el planteamiento que has hecho, en fin, de que hay ciertas cuestiones que yo creo que se han exagerado en cuanto a la aplicación de esta ley al sector del juego. En fin, creo que tampoco es necesario extenderse ahora mucho. Yo quisiera saber cuál es tu opinión acerca de la posibilidad de que esa parte de la sentencia, que no solamente deroga, sino que pone en valor una serie de cuestiones, como es en particular la de lo que denominan estándares mínimos comunes, como campo de actuación o de coordinación por parte del Estado, podrían llevarse a cabo a través de la acción del Consejo de Política del Juego. Una lástima que se haya marchado el director, pero a mí me parece que hay un campo muy importante y muy interesante que, de hecho, creo que él mismo comenzó hace como 3 años planteando estas cuestiones en un extensísimo informe donde además se daban una lista, digamos, bastante exhaustiva de aquellos temas sobre los que se podía trabajar, en concreto, ya digo, en el sector del juego. ¿Cuál es tu opinión acerca de este posible desarrollo o aprovechamiento en positivo de esta sentencia? Bueno, primero agradecer tu opinión respecto a mi ponencia. A ver, yo creo que la propia, como decía, la propia sentencia, sobre todo la más amplia, que es la de 22 de junio, deja abierta esa vía y le viene a decir al Estado: oiga, Estado, usted tiene competencias, lo que no puede usted seguir haciendo es que si no hay unas normas unívocas o por lo menos estandarizadas, no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho antes, entrarían en una colisión que estaría dejando sin competencias a las propias comunidades autónomas. Cuando dice esto la sentencia, bueno, yo creo, como dice el dicho, a buen entendedor basta, ¿no? Es decir, yo creo que hay recorrido en la línea que tú dices. Es más, bueno, pues ya todos hemos leído algún comentario en prensa generalista que el propio Ministerio de Economía ve con preocupación estas sentencias y que parece que la línea que preconiza es un poco la que tú comentas a nivel general en los distintos estamentos, conferencias sectoriales, consejos de políticas, digamos, regulatorias. Y yo creo que por ahí van los tiros, dicho en Román Paladino. Es decir, yo creo que el planteamiento que tú haces, yo lo comparto. Yo creo que hay una oportunidad ahora que quizás abre esta sentencia al poner un poco los temas donde los ha puesto. Es decir, ahora, digamos, el balón está en el tejado de algunos. Y yo creo que sería, cuando menos, necesario explorar esa vía. Esa es mi opinión. Es decir, yo no dejaría pasarlo. Yo creo que es malo que no haya unos ciertos niveles de estandarización en el sector del juego. Lo he defendido siempre, y esa es mi opinión, respetando, por supuesto, cuáles son las competencias de cada una de las comunidades autónomas, que son quienes las tienen realmente, como decíamos, por Constitución y estatuto. Pero yo creo que hay ciertos temas que se pueden estandarizar, que estandarizarlo es bueno para todos y que haría que el sector, bueno, pues camine con mayor flexibilidad, ¿no? O sea, y yo creo que lo que tú aportas yo lo comparto 100%. Esa es mi opinión. Don Fernando. Solo era para preguntarte una cuestión. Has hecho referencia al principio de tu exposición a la eficacia de la sentencia del Constitucional sobre los actos dictados a su amparo. ¿Con qué, perdona? A la eficacia de la sentencia del Constitucional sobre los actos dictados al amparo de la ley que se declara inconstitucional. Es decir, los efectos de esta ley. Yo veo, y quería conocer tu opinión, yo veo, digamos, dos cuestiones contrapuestas. Por una parte, las sentencias declaradas inconstitucionales pierden eficacia desde que se dictaron, es decir, nunca existieron. Pero por otra parte hay un principio de una presunción de legalidad de los actos administrativos, de forma que los actos firmes no se pueden revisar al amparo de una inconstitucionalidad posterior a la firmeza de los actos. Solo en algunas sentencias del Constitucional, como en la del impuesto a la renta de las personas físicas del año 90, el Tribunal dice expresamente que las liquidaciones firmes no se tocan y que las liquidaciones que estén en los tribunales o que no sean firmes, pues pueden, digamos, derogarse o anularse al amparo de la nueva sentencia.
¿Qué piensas tú de este tema? ¿Qué pasa con las cosas que se han hecho al amparo de esta norma que hoy se declara inconstitucional? Hombre, yo creo que es un tema que puede dar para muchísimo y es muy, muy opinable, ¿no? Y muy interesante. Es decir, ¿dónde voy yo a parar? Un poco como lo planteaba. Es decir, podría darse la situación, yendo un poco a la casuística, que se esté produciendo, se pueda producir discriminaciones claras entre distintos operadores que compiten en el mismo mercado y que además están en la misma jurisdicción. Y en este caso, tú conoces bien que vosotros en Madrid habéis homologado en base a estos artículos, que ahora ya están fuera de nuestro ordenamiento, y no sé qué planteamiento vais a hacer también. Es decir, ahora yo también te pregunto a ti, es decir, ¿qué pasa con esas máquinas? Bueno, pues te pregunto luego cuando estés tú aquí. A ver, tú dices que no es revisable en ningún caso. Yo tengo mis dudas. Perdona, yo he dicho que hay dos principios contrapuestos y los dos están suficientemente asentados en el derecho español. Por una parte, la eficacia desde el principio de la declaración de inconstitucionalidad y por otra parte, la presunción de legalidad de los actos administrativos y la imposibilidad de revisarlos una vez que son firmes. Estoy hablando de actos administrativos pero firmes. yo te diría que ahora mismo... Yo digo también que sí, efectivamente, hay discriminación, pero también la hay, por ejemplo, entre las personas a las que le afecta la bonificación. Por ejemplo, en Valencia había una bonificación, hablo de tributos ahora, del 99%. Y una norma de un mes de julio del año 2013 la bajó al 75%. Pues el del día de antes le aplicaron el 99% y al día después le aplicaron el 75%. Y efectivamente, hay discriminación y clarísima. En este caso, el que pidió una determinada homologación, no es homologación, es reconocimiento. Es reconocimiento, pero bueno, estoy de acuerdo, es lo mismo. sí. El que pidió un reconocimiento pero con la máquina, norma... la máquina puede operar legalmente. Claro, sí está reconocida, sí. El que pidió el reconocimiento con una norma en vigor se le aplicó y se le dio. El mismo, con una máquina parecida, o incluso la misma empresa que lo pide después, ya no hay norma que se pueda aplicar, con lo cual, efectivamente... Ya, pero yo te diría, por ejemplo, yo veo, a ver, es muy opinable y muy discutible y hay que profundizar, pero la ley procedimental vigente, la ley 39, si no recuerdo mal, posibilita la revisión e incluso a instancia de parte. Posibilita la revisión a instancia de parte. Siempre que no sea firme, claro. Ya, pero bueno... los mecanismos extraordinarios tienen, los mecanismos extraordinarios de revisión, tanto en vía administrativa como judicial, tienen plazos. Sí, pero no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí, cuando te está diciendo la ley procedimental que envía el 47.1, es decir, si el acto es nulo de pleno derecho, ¿y qué podrías alegar? Que hay una serie de discriminaciones que conculcan algún derecho fundamental, como podría ser el propio derecho a la igualdad, difícil de la propia seguridad jurídica. Es decir, hay muchos planteamientos que se pueden hacer. Yo no lo veo tan cerrado y creo que es un camino que, no sé, quizás alguien recorra o quiera recorrer. Decir cuál es el fin es dudoso, pero es que yo creo que la situación es bastante discriminatoria, ¿no? Porque si yo soy competidor y estoy en un mercado y tengo una máquina de precio premio X y hay otro señor que compite conmigo y tiene un precio premio mejor que el mío, vosotros como comunidad autónoma no tenéis la culpa, evidentemente, pero yo como competidor tampoco, y me está perjudicando de manera ostensible. Yo te lo preguntaba para que me dieras tu opinión. Entonces, la opinión tuya es que habría que revisar, la opinión tuya es que habría que revisar los actos dictados al amparo de los artículos declarados inconstitucionales. Yo creo que con independencia de que nadie los haya recurrido y sean firmes. Sí, es que hay que tratar de que esa posibilidad de discriminación no desaparezca. Es decir, yo entiendo que la Administración actuó de buena fe y, evidentemente, incluso si esa revisión se llevara a efecto, la Administración, y según mi criterio, debería de indemnizar a que, en este caso, imaginemos que le tiene que retirar o tener que modificar esa situación. Incluso, ya llegando al extremo, la comunidad autónoma podría repercutir, si esa responsabilidad patrimonial que tenga que abonar, la podría repercutir contra el Estado en la tesis del Estado legislador, ¿no? O sea, que no tendríais ni que pagarlo vosotros. Pues muy bien.